Bueno, nosotros somos la Federación de Mapuche Chileno. Somos una federación que cuenta con voivodas dentro del complejo. Y en el marco de las movilizaciones por hacer cambios profundos en la educación en Chile, hoy día nos tomamos este espacio para, en primer lugar, para emplazar al gobierno y a la clase política en general a que se pronuncie respecto de las demandas, de las justas demandas que el movimiento estudiantil y la ciudadanía demanda, y en particular por las demandas que tiene FEMAE, que son demandas que están en el en este espacio hoy día declaramos la Universidad Nacional Mapuche. Es un anhelo de nuestros abuelos, que ha sido un proyecto que ha sido históricamente postergado, y hoy día nos sentimos con la responsabilidad generacional e histórica de asumir ese desafío. La FEMAE defiende los intereses del pueblo mapuche en materia de educación, y las demandas que nosotros defendemos no son demandas que se nos hayan ocurrido a nosotros, un grupo de estudiantes de hoy día, sino que recogemos los planteamientos que ha hecho el movimiento social mapuche a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, no somos más que la continuación histórica del planteamiento que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. Oye, ¿el alcalde se ha acercado a conversar con usted? Porque esto depende de la municipalidad. El alcalde Miguel Becker, ¿qué le ha dicho? ¿Se ha contactado con usted? Sabemos que esta es una dependencia perteneciente a la municipalidad de Temuco. Él nos ha acercado personalmente, envió un representante en la mañana explicándonos la situación de que ellos eran los dueños legales, los proyectos que tenían. Entonces nosotros les contamos en qué contexto nos hacíamos esta medida de presión y esta movilización. Y hasta ahora no hay aviso ni se ha sabido algo probable de desalojo. Sí. Nosotros creemos que sería un error político de parte del alcalde de Temuco, perteneciente a la colectividad que hoy día gobierna este país, y sería una pésima señal para la ciudadanía en general y para el pueblo mapuche en particular. Sebastián Piñera hace poco se pronunció de que el Estado chileno tenía una deuda con los mapuches. Nosotros hoy día planteamos como una propuesta constructiva y de desarrollo no solamente para el pueblo mapuche, sino que para la región, para la ciudad en general, la creación de esta universidad, y que empezamos a pagar la deuda del Estado creando universidades para los mapuches. Y hoy día esta universidad nosotros la vemos como la Universidad Nacional Mapuche, que se va a caracterizar por ser libre, obrera y popular. ¿Va a ser ese el nombre inicial de la universidad? Sí, la Universidad Nacional Mapuche. Universidad Nacional.